¿Por qué llegas en un Uber? ¿Qué pasó con la camioneta que te compramos para tu cumpleaños número 24? La voz de mi abuelo cortó el aire fresco de la tarde de Nashville como un cuchillo. Estaba parado en el porche delantero de su hermosa casa victoriana, sus manos curtidas agarrando la barandilla mientras me veía bajar del vehículo compartido. La confusión en su rostro era genuina, sus cejas plateadas fruncidas de una manera que me hizo sentir un nudo en el estómago. Antes de que pudiera siquiera abrir la boca para responder, antes de que pudiera procesar la pregunta que no tenía ningún sentido para mí, mi madre apareció en la entrada detrás de él. Tenía esa sonrisa en su rostro. Esa sonrisa particular que había aprendido a reconocer en 24 años de ser su hija. La que significaba que había hecho algo que sabía que estaba mal, pero ya se había convencido de que estaba justificado. Su hermana la necesitaba más, dijo mi mamá, su voz ligera y casual, como si estuviera hablando del clima. Bro que acaba de conseguir ese nuevo trabajo al otro lado de la ciudad, y con el bebé en camino, realmente necesitaba transporte confiable. Todos se quedaron inmóviles. Mi nombre es Hannah y tengo 24 años. Trabajo como asistente de gerente en un hotel boutique en el centro de Nashville, un trabajo por el que luché con uñas y dientes después de graduarme de la universidad comunitaria hace 2 años. Pago mi propio alquiler, mis propias cuentas, y he estado construyendo meticulosamente una vida que existe completamente separada del caos que siempre ha rodeado a mi familia. Pero parada allí en la entrada de mi abuelo, viendo su rostro transformarse de confusión a algo mucho más oscuro, me di cuenta de que no importaba cuán lejos corriera, algunas cosas siempre me alcanzarían. ¿Qué camioneta? Finalmente logré decir, mi voz apenas por encima de un susurro. La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros como humo. La sonrisa de mi madre vaciló por un momento antes de que se recuperara. Esa compostura practicada deslizándose de nuevo en su lugar. La que tu abuelo te dio para tu cumpleaños, cariño. La Chevrolet Equinox negra. No me digas que ya la olvidaste. No la había olvidado. No podía olvidar algo que nunca supe que existió en primer lugar. Mi cumpleaños número 24 había sido hace 3 meses. Lo había pasado trabajando un turno doble en el hotel porque teníamos poco personal. Luego fui a casa a mi pequeño apartamento estudio y comí sobras de comida china mientras veía viejos episodios de programas de cocina. Mi madre había llamado brevemente para desearme feliz cumpleaños, la conversación duró exactamente 4 minutos antes de que mencionara que Brooke necesitaba que cuidara al bebé y que tenía que irse. Sin mención de ningún regalo, sin mención de ninguna camioneta, nada. Nunca recibí ninguna camioneta, dije, mi voz volviéndose más firme a medida que la realidad de lo que estaba sucediendo comenzaba a cristalizarse. Nadie me dijo nada sobre un automóvil. La mano de mi abuelo se apretó en la barandilla del porche hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Tenía 78 años, pero en ese momento, parecía un hombre que aún podía comandar un ejército. Antes de jubilarse, había construido una exitosa empresa de construcción desde cero, y aún ahora, años después, la gente en Nashville todavía hablaba su nombre con respeto. Patricia, dijo, y esa única palabra hizo que mi madre visiblemente se estremeciera. Me dijiste que Hannah tenía el auto. Me dijiste que lo amaba y que lo conducía al trabajo todos los días. Dijiste que lloró cuando lo vio. La compostura de mi madre se agrietó aún más. Bueno, quiero decir, la situación cambió. Brooke realmente lo necesitaba. Y Hannah ha estado bien con el autobús y los viajes compartidos. Es joven. Puede manejarlo. Brooke tiene un bebé en quien pensar y su esposo acaba de perder su trabajo en la fábrica. ¿Y sabes lo costoso que es todo hoy en día? Me quedé congelada en esa entrada viendo el rostro de mi abuelo pasar por emociones que rara vez lo había visto mostrar. La confusión dio paso a la comprensión, y la comprensión dio paso a algo que parecía peligrosamente cercano a la ira. Regalaste un auto que compré con mi propio dinero, dijo lentamente, cada palabra deliberada. Un auto que puse a nombre de Hannah. Un auto que era para ella y solo para ella. Es familia, papá, dijo mi madre, su voz tomando ese tono quejumbroso que siempre usaba cuando quería algo. Compartimos cosas en esta familia. Hannah, entiende eso.
Siempre lo ha entendido. ¿Verdad, Hannah? Me miró entonces, sus ojos suplicando que siguiera el juego, que suavizara las cosas de la manera en que lo había estado haciendo toda mi vida, que fuera la buena hija que nunca se quejaba, que nunca hacía olas, que siempre sacrificaba para que Brooke pudiera tener todo lo que quería. Pero algo había cambiado dentro de mí. Parada allí en la entrada de mi abuelo, usando ropa que había comprado con dinero que gané trabajando horas extras, sentí algo romperse. O tal vez era algo que finalmente se estaba uniendo. Piezas de un rompecabezas del que había estado demasiado cerca para ver finalmente formaban una imagen que ya no podía ignorar. No, dije en voz baja. No entiendo. Nunca entendí y estoy cansada de fingir que lo hago. Mi abuelo lentamente se apartó de la barandilla y se enderezó a su altura completa. La mirada que le dio a mi madre la hizo dar un paso involuntario hacia atrás. Todos adentro, dijo, su voz llevando la autoridad de un hombre que había pasado décadas dando órdenes. Ahora. El interior de la casa de mi abuelo olía de la misma manera que siempre había olido, como madera de cedro y libros viejos, y el leve aroma del tabaco de pipa que había dejado hace 10 años, pero que de alguna manera aún perduraba. Había pasado innumerables fines de semana aquí cuando era niña, antes de que todo se complicara, antes de que creyera que las familias se suponía que debían amarse por igual. Nos reunimos en la sala de estar, una asamblea incómoda de tensión y acusaciones no dichas. Mi madre se posó en el borde del sofá antiguo, sus manos apretadas fuertemente en su regazo. Mi abuela, Margaret, emergió de la cocina con una expresión confundida, limpiándose las manos en un paño de cocina. ¿De qué se trata toda esta conmoción?, preguntó, mirando entre nosotros. Siéntate, Margaret, dijo mi abuelo, su tono más gentil con ella, pero aún llevando un borde. Necesitamos tener una discusión familiar. Me quedé de pie cerca de la chimenea, incapaz de obligarme a sentarme. Mis piernas se sentían inestables, y me preocupaba que si me sentaba, podría no ser capaz de levantarme de nuevo. La revelación sobre la camioneta todavía se estaba hundiendo, pero también estaba abriendo puertas en mi memoria que había mantenido firmemente cerradas durante años. Quiero entender algo, dijo mi abuelo, acomodándose en su sillón de cuero y fijando a mi madre con una mirada dura. Cuando compré ese auto hace 3 meses, específicamente te pedí que organizaras que Hannah viniera a recogerlo. Me dijiste que lo hizo. Me dijiste que estaba abrumada de gratitud. Incluso me enviaste una foto de ella parada junto a él. Mi corazón se contrajo. Una foto. Había una foto. Esa foto, dije lentamente, las piezas encajando en su lugar. ¿Fue tomada frente a la casa de Brooke? El rostro de mi madre palideció. Porque Brooke publicó una foto de ella misma con una nueva camioneta negra hace 3 meses, continué, mi voz ganando fuerza. Dijo que su esposo se la compró. Todos la felicitaron. Le di me gusta a la publicación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Déjame explicar algo sobre mi familia porque sin contexto, nada de esto tendrá sentido. Mi madre, Patricia, siempre ha favorecido a Brooke. Desde el momento en que nació mi hermana cuando yo tenía 4 años, me volví invisible. Brooke era la bonita, la encantadora, la que no podía hacer nada malo. Cuando tenía dificultades en la escuela, se contrataban tutores. Cuando yo tenía dificultades, me decían que me esforzara más. Cuando quería clases de baile, piano, arte, el dinero aparecía de la nada. Cuando quería unirme a la banda de la escuela, me dijeron que no podíamos pagar el alquiler del instrumento. Aprendí temprano a dejar de pedir. Aprendí a trabajar por todo lo que quería. A los 16, conseguí mi primer trabajo en una tienda de comestibles, empacando comestibles hasta que me dolían los brazos. Ahorré cada centavo, compré mis propios útiles escolares, mi propia ropa, mi propio todo. Cuando Brooke destrozó su primer auto a los 17, mis padres le compraron otro. Cuando ahorré lo suficiente para un Honda usado a los 18, mi madre lo pidió prestado para Brooke y lo devolvió con un guardabarros abollado y sin disculpas. Este patrón había continuado en la edad adulta.
Brooke se casó a los 22 en una ceremonia lujosa que mis padres financiaron completamente. Ni siquiera me pidieron que fuera dama de honor. Brooke anunció su embarazo hace 6 meses y de repente cada conversación familiar giraba en torno al bebé, la guardería, lo que Brooke necesitaba, lo que Brooke quería. Mientras tanto, yo trabajaba 50 horas a la semana en el hotel, ascendí de recepcionista a asistente de gerente a través de pura determinación, y construí una vida que no pedía nada de nadie. Pensé que finalmente había escapado. Pensé que la distancia que había creado me protegería. Estaba equivocada. Entonces, déjame asegurarme de entender esto correctamente, dijo mi abuela, su voz aguda de una manera que rara vez escuchaba. Tomaste un regalo destinado a Hannah y se lo diste a Brooke y luego mentiste al respecto. No es tan simple, dijo mi madre, su voz elevándose con desesperación. Brooke lo necesitaba. Su esposo perdió su trabajo y tienen un bebé en camino. Y Hannah siempre ha sido tan independiente. Se las arregla bien por su cuenta. Siempre lo ha hecho. Brooke necesita ayuda. Hannah no. Ese no es el punto, dijo mi abuelo, su voz peligrosamente tranquila. El punto es que compré ese vehículo para Hannah. Estaba registrado a su nombre. Tengo el papeleo. ¿Cómo exactamente lograste dárselo a Brooke cuando no tienes autoridad legal sobre él? El rostro de mi madre pasó por varios tonos de rojo antes de establecerse en un rosa culpable. Le dije al concesionario que hubo un error con el registro, que debería haber estado a nombre de Brooke desde el principio. Tenía la información de Hannah de cuando era más joven, así que solo. Cometiste fraude, dijo mi abuelo con franqueza. Falsificaste documentos para transferir la propiedad de una propiedad que no te pertenecía. Es familia, repitió mi madre, pero la palabra sonaba hueca ahora, incluso para ella. Nos cuidamos unos a otros. A Hannah no le habría importado si lo hubiera sabido. Ella siempre ha sido la responsable. Brooke es la que necesita apoyo. Me reí entonces, un sonido amargo que me sorprendió incluso a mí. Ni siquiera me dijiste que el auto existía. ¿Cómo podrías saber si me habría importado? No me diste la oportunidad de ser generosa. Simplemente tomaste lo que no era tuyo para tomar y se lo diste a otra persona. Mi abuelo se levantó de su silla, y por un momento, vi al hombre que debió haber sido en su mejor momento, el que construyó un imperio a través del trabajo duro y decisiones más duras. ¿Dónde está el auto ahora?, preguntó. En casa de Brooke, susurró mi madre. Lo ha estado conduciendo durante 3 meses. Mi abuelo asintió lentamente, luego sacó su teléfono. Entonces creo que es hora de corregir esta situación. Los siguientes 30 minutos se sintieron surrealistas, como ver una película de mi propia vida desde algún lugar fuera de mi cuerpo. Mi abuelo hizo llamadas telefónicas con una eficiencia tranquila que hablaba de décadas de experiencia empresarial. Habló con abogados, con la línea no de emergencia del departamento de policía, con alguien de una compañía de remolque que aparentemente le debía un favor de años atrás. Mi madre trató de interrumpir varias veces, pero cada intento fue recibido con una mano levantada y una mirada que podría haber congelado el agua. Mi abuela se sentó a mi lado en el sofá, su mano encontrando la mía y apretándola suavemente. Siempre me pregunté, dijo en voz baja, su voz lo suficientemente baja como para que solo yo pudiera escuchar. Hubo tantas veces en que las cosas no cuadraban. Regalos de cumpleaños que nunca se mencionaron, regalos de Navidad que parecían desaparecer. Tu abuelo preguntaba sobre algo que te había enviado, y Patricia siempre tenía una explicación. Sentí lágrimas pinchando mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. ¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo esto? El rostro de mi abuela se arrugó con culpa. No lo sé con certeza. Años, probablemente. Debería haber hecho más preguntas. Debería haberte llamado directamente. Pero Patricia siempre tenía razones, y quería creerle. La admisión dolió más de lo que esperaba. Todos esos años pensando que me habían olvidado, pensando que a mis abuelos no les importaba tanto como Brooke.
Todas esas conexiones perdidas y rechazos percibidos, nada de eso había sido real. Todo había sido cuidadosamente orquestado por mi madre para asegurar que Brooke permaneciera en el centro del universo de todos. El auto estará aquí dentro de 1 hora, anunció mi abuelo, terminando su llamada final. También me he puesto en contacto con las autoridades sobre la transferencia fraudulenta, pero me han aconsejado que dado que estoy dispuesto a resolver esto dentro de la familia y no se hizo ningún daño financiero al concesionario, podemos manejarlo en privado si así lo elegimos. Gracias, dije, las palabras se sintieron inadecuadas para la magnitud de lo que estaba haciendo. Gracias por creerme. Mi abuelo cruzó la habitación y puso sus manos en mis hombros, mirándome con una intensidad que me hizo sentir verdaderamente vista por primera vez en años. Debería haber estado prestando más atención. Debería haber verificado las cosas yo mismo en lugar de confiar en intermediarios. Ese es mi fracaso, Hannah, y lo siento. No es tu culpa, dije, mirando a mi madre, que se había encogido en la esquina del sofá como si estuviera tratando de desaparecer en los cojines. ¿Confiaste en la familia? Se supone que eso no es un error. No, estuvo de acuerdo. No lo es. Pero aparentemente en esta familia, la confianza ha sido muy mal depositada. Mi madre finalmente encontró su voz. Esto va a destruir todo. Brooke está embarazada. Está bajo estrés. Si le quitas ese auto, la va a devastar. Piensa en el bebé. Piensa en lo que esto le hará a la familia. Vi el rostro de mi abuelo endurecerse ante sus palabras. La familia, repitió, su voz fría. ¿Quieres hablar de familia? Hannah es familia. Ha pasado toda su vida siendo tratada como algo secundario mientras tú has vertido todos los recursos en Brooke. He visto cómo funcionan las cosas. He visto a Hannah llegar a las vacaciones con ropa que claramente ha usado varias veces mientras Brooke llega con atuendos de diseñador. He visto a Hannah conducir un auto de 15 años mientras a Brooke le entregan vehículos nuevos. Me dije a mí mismo que era porque Hannah era más responsable, más frugal. Ahora estoy empezando a entender que era porque a Hannah no le dieron opción. Eso no es justo, protestó mi madre. Brooke ha tenido dificultades. Ella luchó con las cosas. Hannah siempre ha sido capaz de cuidarse a sí misma. Porque la obligaste a serlo, dijo mi abuela, y había una agudeza en su voz que nunca había escuchado antes. No le diste otra opción. Y ahora descubrimos que has estado robándole durante años. Los regalos que enviamos, el dinero que dimos para su educación, su cumpleaños, su graduación. ¿Cuánto de eso realmente la alcanzó? La pregunta quedó suspendida en el aire como una bomba esperando explotar. Pensé en todas las veces que mi madre había mencionado dinero de mis abuelos que nunca había recibido. Fondos universitarios que misteriosamente se secaron. Cheques de cumpleaños que fueron depositados en cuentas que no controlaba. La laptop que se suponía que era mi regalo de graduación pero de alguna manera terminó en posesión de Brooke porque ella la necesitaba para su búsqueda de empleo. ¿Cuánto?, pregunté, mi voz firme a pesar de la agitación dentro de mí. A lo largo de los años, ¿cuánto ha sido redirigido de mí a ella? El rostro de mi madre era una máscara de culpa y desafío. No sé exactamente. No importa. Lo que importa es que somos familia y la familia se cuida mutuamente. No, dijo mi abuelo firmemente. Lo que importa es que has cometido robo. Has robado a tu propia hija para financiar el estilo de vida de tu otra hija. Y has mentido durante años para encubrirlo. El sonido de un camión entrando en la entrada cortó la tensión. Todos nos volvimos hacia la ventana donde un camión de remolque de plataforma estaba retrocediendo con una familiar camioneta negra amarrada a su plataforma. Ese es mi auto, dije, las palabras se sintieron extrañas en mi boca. Ese es realmente mi auto. Sí, dijo mi abuelo. Lo es, y siempre lo fue. El título se está corrigiendo mientras hablamos. Dentro de una semana, el papeleo reflejará lo que debería haber sido cierto desde el principio. Mi madre se levantó del sofá, su rostro retorcido con emoción.
Brooke va a estar furiosa. Va a pensar que la traicioné. Me va a culpar por esto. La traicionaste, dijo mi abuelo con calma. La preparaste para creer que tenía derecho a cosas que no eran suyas. Permitiste un comportamiento que ahora piensa que es normal. Si está molesta, esa es una consecuencia de la situación que creaste, no de que nosotros la corrijamos. Caminé hacia la ventana y observé mientras el conductor del camión de remolque comenzaba el proceso de descargar mi camioneta en la entrada de mi abuelo. Era hermosa, un vehículo negro reluciente que representaba mucho más que solo transporte. Representaba la verdad finalmente saliendo a la luz. Y en algún lugar al otro lado de la ciudad, mi hermana estaba a punto de descubrir que la vida que había construido sobre cimientos robados estaba a punto de derrumbarse.